Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Aquí transmitiendo en esta tarde, mis hermanos, aquí en mi plataforma de YouTube y en mi plataforma de Facebook. Mis hermanos, vamos a estar transmitiendo en esta tarde acerca, mis hermanos, de un tema muy interesante. Muy interesante porque aquellos que sabemos de lo que vamos a hablar hoy, podemos, hermanos, podemos estar seguros que este tema será de mucha bendición para muchas personas. ¿Por qué, mis hermanos? El tema de hoy se llama, como ya algunos están leyendo, se llama, hermanos, espíritus inmundos. Espíritus inmundos. Y hoy este tema, mis hermanos, va a revolucionar para algunos, para algunos hermanos que hemos estado en experiencia hablando, y en este caso, hermanos, pues cara a cara, mis hermanos, frente a frente, con espíritus inmundos o con personas atribuladas por espíritu, o en este caso, personas, mis hermanos, que son pues posesionadas por espíritus. Vamos a atrevernos a decir, hermanos, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, mis hermanos, esto que vamos a estar hablando en esta tarde. Mis hermanos, vamos a orar para que el Señor revele su palabra en esta tarde. Padre bueno, gracias, Señor, te damos por lo que tú, mi Señor, has hecho hasta este momento. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu bendición, derrama, Señor, de tu rema, derrama, Señor, sabiduría, inteligencia, discernimiento, derrama, Señor, palabra, Señor, en esta tarde, para que los que estemos escuchando, Señor, personalmente, Señor, primeramente yo, Señor, seamos edificados y sea de bendición esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos en tu palabra, Padre, que ninguna palabra vana salga de mi boca, Señor, sino que todo sea de acuerdo, Señor, a tu palabra, a tu bendición en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de espíritus inmundos, y como les acabo de decir, mis hermanos, en plataforma de YouTube y en mi plataforma de Facebook, vamos a estar, hermanos, transmitiendo en esta tarde acerca de espíritus inmundos. Hermanos, yo quisiera primeramente, mis hermanos, pues meterme a dos historias primeramente, antes de meternos directamente, mis hermanos, a lo que es este tema. Vamos a hablar acerca de espíritus inmundos, pero yo quisiera meterme, como acabo de repetir, a dos historias. La primera historia, mis hermanos, es cuando Jesús se le aparece a los discípulos, mis hermanos, y llega de una forma inusual para los discípulos. Yo creo que para nosotros, si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiera sido inusual, mis hermanos. Y está, hermanos, esa historia está en Mateo 28, del 16 al 20. Y yo lo que quiero, mis hermanos, en esta tarde, yo quiero meterme bien a ese estudio, pero yo quiero empezar con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, mis hermanos, dice que mientras ellos aún hablaban estas cosas, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, vean lo que pasa, hermanos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué veían? Que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estás turbados? Veanlo como nuestro Señor Jesucristo empieza a manejar la situación. Le dice: ¿por qué estáis turbados? Y vienen en vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, dice el Señor, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice el Señor. Y diciendo eso, le mostró las manos, les mostró los pies, y como todavía ellos, fíjense, de gozo no lo creían, al mismo tiempo de gozosos, pero al mismo tiempo, hermanos, turbados en su corazón y en sus pensamientos, dice que estaban maravillados, y les dijo Jesús: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas palabras son las que les hablé, estando aún con
vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que se ha escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Mi hermano, hoy debemos de pedir que el Señor nos abra el entendimiento acerca de este tema. ¿Para qué? Para que comprendan, como dice ahí la palabra, que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿verdad? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investido de poder desde lo alto, hermanos, con el Espíritu Santo. La primera historia, mis hermanos, es cuando Jesucristo, mis hermanos, está, mis hermanos, presentándose ante los apóstoles y se pone en medio de ellos, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo de repente llega y se planta ante ellos, mis hermanos. Y entonces lo que pasa, mis hermanos, es que ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que ellos pensaron, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces cuando vemos esto, dice la palabra, mis hermanos, que ellos creyeron, mis hermanos, creyeron que Jesús era un espíritu. ¿Será que ellos sabían que había espíritus? Esa es una buena pregunta. ¿Será que sabían, mis hermanos, que había espíritus? Porque dice la palabra que estaban turbados, pensaban que era un espíritu, y por eso queremos entrar en este tema, primeramente con esta lectura, mis hermanos. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo se le pone enfrente de ellos, les dice, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, le dice, yo soy. Miren mis manos y mis pies. Y dice el Señor Jesucristo, no tienen los espíritus pies y manos. Y le dice el Señor, miren, palpen y vean, porque un espíritu no tiene, mis hermanos, no tienen pies y no tienen manos. Esa es la primera lectura, mis hermanos, que estamos viendo aquí. Y en este caso vamos a entrar a otra historia. Y la siguiente historia, mis hermanos, es cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, anda sobre el mar. Dice la palabra, mis hermanos, en Mateo, Marcos y Juan, que enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran en el arca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, dice la palabra, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andando sobre el mar, se turbaron, tuvieron duda. Es lo que significa turbarse. Y dice que dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Entonces le respondió Pedro, si eres tú, Señor, todavía, dudando, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Señor, ven. Y empezó a caminar Pedro, pero hermanos, tuvo miedo. La realidad, tuvo miedo y empezó a hundirse, diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor va y lo toma, hermanos, y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y subieron al arca. En estas dos historias, mis hermanos, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, de repente llega el Señor y se les aparece en medio de ellos. Ellos creen que es un espíritu. Vean, por eso vamos a empezar de esta forma. Era un espíritu. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, también ellos estaban turbados, dice, y que tenían miedo, estaban atemorizados. En las dos historias aparece la palabra miedo.
que tenían miedo, estaban atemorizados, pero también estaban turbados por lo que estaba sucediendo. Y en la primera historia, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice que creían que era un espíritu. Pero en la segunda historia, cuando los discípulos están en la barca, ellos pensaron que era un fantasma. Y dice que tuvieron miedo y que también, hermanos, empezaron a dudar de lo que estaba sucediendo. Son cosas que pasan, mis hermanos, cuando estamos enfrente, hermanos, de cosas que no podemos comprender que estén sucediendo, pero sí están sucediendo, mis hermanos. Esa es la cuestión que debemos de saber en este día. En la antigüedad, mis hermanos, en las dos historias, espíritus y fantasmas, mis hermanos, son lo que los apóstoles, en este caso, creían que era Jesús en las dos diferentes situaciones. Creían que estaban viendo un espíritu, pero también en la barca dice que creían que era un fantasma. Mis hermanos, esas dos palabras están en la palabra, están en la escritura. Quiere decir, mis hermanos, que los apóstoles y gente, hermanos, en ese tiempo ya sabían que habían espíritus y sabían, hermanos, que habían fantasmas. Pero vamos a seguir adelante porque esto lo vamos a desarrollar, hermanos, poco a poco para que entremos, hermanos, a lo que es el punto, en este caso, el punto medular de lo que quiero hablar en esta tarde, mis hermanos. Después el Señor Jesucristo, en 25 citas bíblicas que yo encontré en la Biblia, mis hermanos, empieza a declarar la palabra, hermanos, que estaba, dice el Señor, siendo tentado en Mateos 4:10, y dice que Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el Señor, hermanos, al mismo Satanás, que es un espíritu, que es un demonio, que es, hermanos, en este caso, pues tenía su posición allá arriba con el Señor en los cielos como ángel, fue desechado por el Señor, hermanos, y ahora que es un espíritu de maldad, es Satanás, el diablo, mis hermanos, la serpiente antigua, como quieras llamarlo, pero el Señor dice que lo reprende y le dice: vete, Satanás. La gente, mis hermanos, cuando está atribulada, ya hablando en este caso, cuando la gente está atribulada por espíritus, cuando la gente, hermanos, está en este caso endemoniada con espíritus dentro de ellos, mis hermanos, la palabra menciona 25 versículos que encontré. Por ejemplo, en Lucas 11:14 dice que Jesús estaba echando fuera un demonio y el demonio dice que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Ahí el Señor, en este caso la palabra menciona que el Señor expulsa, hermanos, expulsa a un espíritu que enmudece a la gente. Que enmudece a la gente. Yo en lo personal acabo de regresar. Tiene unos 2 días que acabo de regresar de la montaña, mis hermanos. Y yo estuve enfrente, mis hermanos, de una persona atribulada por un espíritu. Y ese espíritu lo enmudecía. No podía hablar casi en 30 días, mis hermanos, que fue la última vez que vi a esa persona. Y lo tenía atribulado, en cama, sin querer comer, enmudecido. Quiere decir, mis hermanos, que hay espíritus que enmudecen a la gente. En experiencia propia lo he visto. En Mateos 8:16, mis hermanos, dice que en el atardecer le trajeron a nuestro Señor Jesucristo muchos endemoniados. Vean, hermanos, no nada más uno. La palabra está explicando que eran muchos endemoniados y dice que el Señor Jesucristo con su palabra de autoridad, hermanos, como Él, dice que los expulsó a los espíritus y sanó a todos, hermanos, los que estaban enfermos. En Marcos 1:34 dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar con esa palabra de autoridad que tiene Cristo. No los dejaba hablar porque ellos sabían quién era Él. Lucas 4:41 dice que también muchos salían de muchos
De muchas personas salían demonios gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero dice que con la palabra de autoridad, ahí en Lucas 4:41 dice que los reprendía, dice que no los dejaba hablar, porque sabían esos demonios que Él era el Cristo. Marcos 1:39 dice que Él fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Lucas 13:32, hermanos, dice que Él les dijo, id y decirle a ese zorro, mis hermanos, hablando del gobernante romano. Dice que Jesús le decía, díganle que yo expulso demonios y que hago curaciones hoy y mañana y el tercer día cumplo mi propósito. Lucas 4:35 dice que Jesús, hermanos, reprendió diciendo al espíritu, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. En Mateo 8:32 dice la palabra que Jesús les dijo, id. Y salieron, hermanos, salieron los espíritus y entraron cerdos. Y he aquí que la piara entera, o sea, todos los cerdos, se precipitaron por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Marcos 5:8 dice que Jesús les decía al espíritu en esa historia, sal del hombre, espíritu inmundo. Lucas 8:29. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, dice, mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues muchas veces, vean esta palabra, es muy interesante. Dice que muchas veces se había apoderado de ese hombre. Y él estaba atado con cadenas y grillos bajo la guardia. En este caso, bajo la policía, bajo el ejército de ese tiempo. Y a pesar de todo eso, hermanos, él rompía con mucha fuerza esa persona, pero el demonio dentro de esa persona dice que rompía las ataduras y era impelido, o sea, impulsado, llevado por el demonio a los desiertos. O sea, que los demonios, hermanos, ya que te tienen atribulado, dice que te llevan a lugares. Esta persona ya, mis hermanos, regularmente sale impelido, o sea, impulsado, llevado a los montes allá en la montaña. Se pierde, de repente nada más lo andan buscando y lo encuentran que andan en los montes. En experiencia propia, yo puedo decir que la palabra que se está diciendo aquí es verdad porque yo lo he visto. En Marcos 9 dice que cuando Jesús vio que se agolpaba, o sea, que se aglomeraba multitud, hermanos, una multitud, dice que él reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Espíritu mudo y sordo, la palabra dice que ese espíritu ensordecía y enmudecía a esa persona. Marcos 7:26 le decía el Señor que la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio que tenía su hija, le decía la mujer sirofenicia a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 8:31 dice, y los demonios le rogaban diciendo, si nos vas a echar fuera, fíjense, queriendo poner al Señor Jesucristo en condición. Fíjense, por eso el Señor Jesucristo los callaba, porque ellos quieren, hermanos, sus condiciones, pero Cristo ponía sus condiciones. Pero ellos decían, según en sus condiciones, les decía, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. O sea, mándanos ahí, mándanos donde están los cerdos. No nos expulses y nos deje a la intemperie, si nos mándanos a habitar. Ellos necesitan un lugar donde habitar, hermanos. Por eso es muy necesario que pongamos atención en este tema, porque esos espíritus, mis hermanos, inmundos, necesitan un lugar donde habitar. Y puede ser que habiten en las personas, porque aquí la mayoría, hermanos, o si no todas las historias que Jesucristo expulsa a los demonios, es expulsando, mis hermanos, expulsando a los demonios, pero que estaban dentro de la gente, adentro de las personas. Mateo 9:33 menciona, y después que el demonio había sido expulsado, dice que el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Marcos 16:9
dice, y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús apareció primero de la que fuera 7 demonios. ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena? Mis hermanos, dice la palabra que tenía 7 demonios. Dice que el Señor expulsó, hermanos, expulsó, mis hermanos, a 7 demonios de María Magdalena. Eso lo podemos ver en Marcos 16:9. Estoy leyendo historias rápidas, mis hermanos, para que comprendamos lo que vamos a hablar. En Mateo 9:34, hermanos, dice, pero los fariseos decían, Él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. En Lucas 11:15 decían que, hermanos, que Jesús echaba a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. En Lucas 11:18-19 dice, y si también vean esto, hermanos, vean esta palabra, porque de aquí vamos a agarrar el contexto de lo que vamos a estar hablando ahorita. Y dice así, y si también Satanás está dividido contra sí, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú, y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, no pueden, hermanos, demonios de Satanás sacar a otros demonios de Satanás. Quiere decir que para sacar los demonios de Satanás necesita uno tener el Espíritu de Dios como Cristo lo tenía, como los apóstoles lo tenían, que en este caso, mis hermanos, como nosotros hemos tenido la promesa de que íbamos a recibir el Espíritu de Dios y tener esa palabra de autoridad para desechar, para sacar, hermanos, para expulsar demonios. Lucas 11:20 dice, pero si yo, decía Cristo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado, decía nuestro Señor Jesucristo, porque Él era, hermanos, el reino de Dios. El reino de Dios ya había llegado a la gente, mis hermanos. Gloria a Dios. Todos estos versículos que acabo de leer, mis hermanos, nos hablan de lo que estamos, hermanos, diciendo acerca de esto, que es algo muy hermoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, mis hermanos, en todas las lecturas que pasamos, es que la gente estaba endemoniada. ¿Se acuerdan que en la primera historia que sacamos, los apóstoles creían que Cristo, cuando se le apareció, era un espíritu? Y cuando están en la barca, los apóstoles creían que Jesucristo era un fantasma, espíritu fantasma. Y luego hablamos de todos esos versículos que acabo de citar acerca de demonios. Los espíritus inmundos son tratados, son declarados en la Biblia como espíritus, como fantasmas, como demonios, mis hermanos, que son, mis hermanos, hermanos, lo que estamos tratando en este caso, espíritus inmundos. No espíritu de Dios, que es muy diferente. Estamos hablando que son espíritus demoníacos, espíritus de Satanás, espíritus del diablo, como lo quieras llamar. Y la última historia, mis hermanos, yo quiero mencionar lo que está en Marcos 5 del 1 al 20, Mateo 8 del 28 al 34 y Lucas 8 del 26 al 39. Y es, hermanos, es la historia del endemoniado Gadareno. De versículo 9 dice la palabra, hermanos, que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 espíritus.
Y el gato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar, hermanos, se ahogaron los cerdos juntamente con los espíritus. En esta historia podemos ver, mis hermanos, algo muy interesante. Porque pudimos ver que en diferentes situaciones Cristo personalmente, mis hermanos, o sea que a una sola persona expulsaba el demonio. Pero podemos ver que María Magdalena, hermanos, tenía 7 espíritus inmundos. Pero en esta historia del endemoniado Gadareno, dice la palabra, hermanos, que los llamó, o en este caso le dijo que cómo se llamaba, y respondieron, hermanos, los demonios diciendo legión, porque somos muchos. O sea que puede ser que la persona, hermanos, no solamente tenga un solo demonio dentro de él, un espíritu inmundo, sino que puedes tener 7, 3, 10, 15, 20, o puedes tener una legión completa dentro de esa persona. Y es como se manifiesta, mis hermanos, porque en mi, hermanos, experiencia, en contra, en este caso, frente de gente que está endemoniada, de gente que, hermanos, se manifiesta endemoniada delante de mí, mis hermanos, se me han presentado en diferentes ocasiones como un solo espíritu, pero últimamente, mis hermanos, como muchos, como legión. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque yo lo estoy hablando de mi experiencia personal de hace 2 días, de hace un mes más atrás, pero también de diferentes situaciones que yo he estado, pero también que he escuchado y que también, hermanos, he estado presente viendo esas manifestaciones de demonios dentro de las personas. Pero, hermanos, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, para no llegar a este punto de estar endemoniado? ¿Y qué no debemos hacer, hermanos? ¿Qué no debemos hacer? La palabra, mis hermanos, me lleva a una historia, bueno, no historia, sino una lectura en el libro de Deuteronomio, mis hermanos. Y todo va, hermanos, relacionado como punto principal en esta lectura en Deuteronomio 18. Dice la palabra, mis hermanos, que es acerca de la idolatría. Acerca de la idolatría. ¿Por qué, hermanos, habla acerca de la idolatría cuando están hablando, mis hermanos, acerca de demonios? ¿Por qué amonesta aquí Moisés, hermanos, en contra de las costumbres paganas de los pueblos? Regularmente idolatría. ¿Por qué Jonathan se tiene que meter con esa palabra idolatría que no mucho les gusta? Porque Dios, mis hermanos, de ahí emana, hermanos, la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer para no obtener, hermanos, demonios en nuestra vida, en nuestro cuerpo? Debemos tener una consagración absoluta y santidad en Dios para estar guardados, hermanos, estar guardados de estos demonios, de esos espíritus inmundos. La palabra del Señor, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al versículo 14, nos menciona qué es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer, mis hermanos? Para estar atribulados o para no obtener, hermanos, demonios, espíritus inmundos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, hermanos, y que estén, hermanos, atribulando nuestro espíritu
Nuestro ser, mis hermanos, lo menciona Deuteronomio. ¿Qué no debemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Dice la palabra. Cuando entres a la tierra, no importa donde estés viviendo, que Jehová tu Dios te da, ¿qué no debemos hacer? Dice que no debemos, mis hermanos, aprender a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra en el versículo 13 de Deuteronomio 18. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, o sea, consagrado, santificado, apartado para el Señor. Para que no estemos, hermanos, expuestos a todos estos, hermanos, todos estos actos, todas estas prácticas, que tales prácticas son abominaciones en frente de nuestro Dios, delante de nuestro Dios. Perfectos seremos delante de Jehová tu Dios, porque dice que esos pueblos, esas naciones que vamos a heredar, o sea que alrededor de nosotros, mis hermanos, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, ¿qué no debemos hacer? Dice que no es permitido esto, hermanos, que nosotros hagamos. Porque Jehová nuestro Dios nos está diciendo que no es permitido meternos en estos. Hermanos, cuando hay esto en los pueblos, cuando hay esto en la costumbre, porque muchos pueblos de donde fui ahorita a la montaña de Guerrero, la mayoría de los pueblos que están allá arriba, mis hermanos, de Tlapa para arriba, pero puede ser también de Tlapa para abajo, hay mucho uso y costumbre en hechicería, en brujería, en adivinación, en agorería, hermanos, en sortilejería, en sortilejo, hermanos, y en consulta de los muertos, o en este caso le llaman allá invocación de muertos. Cuando alguien está endemoniado, mis hermanos, en el pueblo, en este caso, personas que obtienen espíritus inmundos o demonios por parte de lo que acabo de mencionar, es porque, hermanos, esos pueblos están llenos de idolatría. Dice el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. La gente hace caso, omite eso, no hace caso, absolutamente no hace caso, caso obsoleto. Y lo que hace la gente es que pone delante de su confianza a adivinos, a agoreros, a magos, a invocadores de muertos, a hechiceros, a brujos, y a Dios lo ponen como segundo lugar y tal vez hasta el último. No te harás ni imagen de ninguna semejanza de cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el segundo mandamiento, mis hermanos, de Dios, de su decálogo, de esa ley eterna, esa ley consagrada, santa, sagrada y santa que tiene el Señor. Y hermanos, la gente prefiere al muñeco, a la estatua, a lo que le llaman ellos santa muerte, que no tiene nada de santa. Santo es el Señor, 3 veces santo, le cantan los ángeles allá arriba. Y cuando tú tienes esa confianza en esa imagen, y pon atención a lo que te voy a decir, cuando tú tienes, hermano, cuando tú tienes confianza en una imagen, ten mucho cuidado, mi hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos,
El Señor, hermanos, no habita en una estatua. No habita en una imagen, aunque tenga según imagen divina de alguien que está escrito en la Biblia y que uno cree, mis hermanos, que ellos, pues, hermanos, tienen algo que ver con la divinidad de Dios, y no es así, hermanos. Ten mucho cuidado, mi hermano, con las imágenes, con todo lo que estás haciendo, hermanos, o que tienes enfrente de ti, imágenes, estatuas, y con las personas, hermanos, que, hermanos, confían en ellos. ¿Por qué? Porque hechiceros y brujos, mis hermanos, pueden imitar, no ser igual, imitar las cosas de Dios. Escucha esta palabra. Por eso cuando tú ves, hermano, que se apareció una virgen ahí en el palo, en el árbol, en el tronco, y va la gente a adorarla, ten mucho cuidado con eso, porque no es de Dios eso. Cuando una estatua, mis hermanos, empieza a gotear sangre de sus ojos, ten mucho cuidado con eso, porque Dios no necesita hacer llorar sangre de estatuas para que sepas que Él está allí. Claro que no. Ten mucho cuidado, porque vean lo que pasa, hermanos. Cuando el Señor estaba derramando las plagas en Egipto, dice la palabra en Éxodo capítulo 7, dice así, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y vean lo que pasa en el versículo 22. Dice así: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, ¿qué hicieron los hechiceros de Egipto? ¿Qué hicieron los hechiceros de Egipto? Hermanos, imitaron. También convirtieron el agua en sangre, hermanos. Acuérdense que la vara que le dio Dios a Aarón y a Moisés, hermanos, estaba consagrada para hacer milagros, hermanos, en Egipto, por medio de Dios. ¿Se acuerdan que tira la vara a Aarón y se convierte en una serpiente? Llegan los hechiceros y también las dos varas que tenían se convierten en serpientes. Y vean lo que dice, hermanos. Vean lo que dice, hermanos. Vean lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Capítulo 8, versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto, los hechiceros, hermanos, del faraón, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Por eso la gente no creía en las cosas divinas que estaban pasando, milagros de Dios que estaban pasando, porque los hechiceros imitan las cosas que Dios hace. La palabra lo dice, que ellos hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero vean la palabra, con sus encantamientos dice la palabra. Pero cuando Dios hace eso, mis hermanos, derrama de su espíritu y empiezan a estar, hermanos, sucediendo cosas inexplicables que solamente el Espíritu de Dios hace, es porque el Espíritu de Dios está manifestando su poder. Pero vean, el enemigo imita con encantamientos. Ten cuidado, mi hermano, porque el brujo, el hechicero, los invocadores de muertos harán cosas que tú creas.
Y aunque ellos nombren a Dios, a Cristo, Espíritu Santo, porque los he escuchado, que ellos mencionan a Dios, mencionan a Cristo, mencionan al Espíritu Santo y hacen sus hechicerías, sus encantamientos, sus adivinanzas, sus invocaciones a los muertos, invocando el nombre de Dios. Por eso el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios, hermanos, no tomará por inocente a quien tomare su nombre en vano, mis hermanos. Tercer mandamiento dice: no tomar en vano su nombre. Los hechiceros lo toman en vano, a cuestas, hermanos, de encantamientos, pero con el poder de Satanás. Cuidado, mi hermano, si una imagen, sea lo que sea, Virgen, santo, lo que quieras, te habla. Cuidado, hermanos, si una imagen, hermanos, llora sangre, llora gotas. Cuidado, hermanos, si una imagen no aparece donde lo dejaste, se aparece en otro lado. Cuidado, hermano, porque todo eso son encantamientos de personas detrás de esa imagen, o personas, en este caso, hermanos, espíritus inmundos detrás de esas imágenes, de esas estatuas. Cuidado, hermanos, la palabra de Dios dice que los hechiceros hacían cosas divinas, pero no eran, porque lo menciona como encantamientos. Capítulo 8, versículo 18 y 19, en la plaga de piojos, dice la palabra, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió. Todo el polvo, hermanos, se convirtió en piojos. Tanto como los hombres en las bestias, hermanos, el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. Y vean lo que pasa en el 18. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero llegó el momento que ya no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hermanos, en la plaga de sangre, en la plaga de ranas, los hechiceros hicieron lo mismo que hizo Aarón con la vara. Con sus encantamientos hicieron lo mismo, pasándose, hermanos, pasando a ser como divinos también. Pero ya en la plaga de piojos, mis hermanos, los hechiceros ya no pudieron. Quiere decir que tienen un poder limitado. Dios tal vez les da, hermanos, les da facultad de poder hacer cosas, pero llega un momento que no pueden, y lo único que hicieron los hechiceros, le dijeron al Faraón: no podemos con esto, porque dedo de Dios es este, hermanos. Y ellos reconocen que ya no pueden más allá de lo que están facultados a hacer. Cuidado, hermano, otra vez la palabra es: cuidado, hermanos, con cosas de hechicería, de brujería, de encantamientos, de adivinación, agorería, de invocación de muertos, o estar adorando algo que no sea Dios. Cuidado, hermanos, la palabra de Dios hoy es exhortación. Cuidado, hermanos, porque los espíritus inmundos están atrás de esas estatuas, atrás de esas imágenes, atrás, hermanos, de esos ídolos que la gente adora y se postra delante de ellos. Y todo eso, hermanos, que la gente hace. Dice que la palabra en Deuteronomio 18, que nosotros no estamos, hermanos, autorizados por Dios. Dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 18:13. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros, a divinos, a hechiceros, a brujos, a invocadores de muertos, a imágenes, a estatuas, mis hermanos, a papas, a sacerdotes, escuchan. Mas a ti no te es permitido, dice,
No te es permitido, dice Jehová tu Dios. No nos es permitido. ¿Saben por qué no es permitido? Porque eso, mis hermanos, tiene castigo. Eso tiene castigo, mis hermanos. Tiene consecuencias el meterse en idolatría. Postrarse ante imágenes. Postrarse ante estatuas. Postrarse ante personas con autoridad en la tierra y no divina. Cuidado, hermano. La palabra es de exhortación, de advertencia. La palabra de Dios, mis hermanos, nos da instrucciones acerca de las consecuencias de practicar tales actos de idolatría, donde espíritus demoníacos se manifiestan. En la idolatría el espíritu demoníaco se manifiesta, mis hermanos. La palabra es clara, fiel y verdadera. La palabra de Dios, mis hermanos, nos da instrucción, nos da guianza acerca de las consecuencias de practicar, hermanos, tales actos de idolatría. También sabemos, mis hermanos, que hay personas que en su ignorancia practican tales cosas. ¿Saben por qué? Porque la han aprendido por generaciones. De tatarabuelo al bisabuelo, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá, del papá al hijo, del hijo al nieto, bisnieto, tataranieto, y va por generaciones. Entonces, en esa ignorancia ellos están practicando porque han sido enseñados en sus familias. Han sido enseñados, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que en Deuteronomio 5, que están los mandamientos, mis hermanos, dice la palabra en Deuteronomio 5, versículo 9, dice que no nos debemos inclinar ante las estatuas ni servirlas, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera, cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que no hacen caso de Dios, de los que no hacen caso de su palabra. Gente que tiene, hermanos, usos y costumbres en los pueblos y también en las ciudades. Y es por eso que nosotros debemos de predicar esta palabra. Es por eso que nosotros debemos de enseñar el consejo de Dios en su palabra, para que sean liberados de esa ignorancia, de esas cosas. En la Biblia católica, mi hermano, si eres católico, está la verdad. Dice la palabra en Juan 8:32, y conocerás la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Y la verdad, hermanos, os libertará. Dijo Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene primero a mí. Quiere decir que esa verdad es Cristo. Dando referencia a Juan 8:32, dice, y conocerás a Cristo, que es la verdad, y esa verdad que es Cristo te va a libertar. ¿Cuál es la consecuencia, para ir cerrando, mis hermanos, este tema? ¿Cuál es la consecuencia, de acuerdo a la palabra, de las personas que se meten, que se asoman, que abren puertas a la idolatría, o que abren puertas a la hechicería, que abren puertas a la brujería, que abren puertas a la invocación de muertos, que abren puertas a la adivinación, agorería, sortilejo? ¿Cuál es, hermanos, el fin o consecuencia de esas personas? Vamos a ver. Gálatas capítulo 5. Y con esto vamos a ir cerrando. Gálatas capítulo 5. Del versículo 16 al versículo 21. Dice así. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de practicar o enseñar, hermano, las cosas donde hay espíritus demoníacos, donde hay espíritus inmundos, donde hay, hermanos, demonios de Satanás, donde hay espíritus, donde hay fantasmas, donde hay, hermanos, cosas que no son del Espíritu de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de practicar tales cosas o enseñarlas? Dice así, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, obviamente, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la consecuencia, el pago por practicar? Aparte de esta lista hay más, hermanos, que lo podemos ver en Apocalipsis 21 también. Pero, ¿cuál es la consecuencia de acuerdo a Gálatas? Dice que tales personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis, hermanos, 21, 7 y 8. Dice de esta manera, y con esto cerramos este comentario de la palabra. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Heredará. La herencia es el reino de los cielos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, consecuencia para la idolatría, consecuencia para la hechicería, brujería, adivinación, agorería, sortilejo, para invocar muertos. Si estás dentro de eso o has sido endemoniado, hermanos, porque abriste puertas, hermanos, el pago, la consecuencia es que no entrarás en el reino de nuestro Dios. Y se espera, hermanos, que esa persona tenga una muerte segunda y no tenga vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro Señor Jesucristo allá en su reino. Dios te bendiga, mi hermano, en esta tarde. Espero, hermanos, que esto nos haya puesto en advertencia, mis hermanos. Espíritus inmundos. Había muchos demonios en la antigüedad. Cristo los expulsaba. Tanto como unos 7, 20 miles de demonios, legiones, había en la antigüedad. También la gente sabía, como los apóstoles, hermanos, cuando Cristo está en medio de ellos, se aparece, creían que era un espíritu. Y cuando está en el mar, creían que era un fantasma de su Señor Jesucristo. Menciona la palabra, hermanos, menciona fantasmas, menciona espíritus inmundos, menciona demonios, menciona, hermanos, legiones, menciona al mismo Satanás como espíritu inmundo. Dios te bendiga, mi hermano, en esta tarde, y espero que esta palabra, hermanos, te haya servido, que te edifique, porque, hermanos, créeme que sí existe. En mi experiencia, yo he estado enfrente de gente atribulada por espíritus demoníacos, endemoniadas, manifestándose, hermanos, como perros. Ahorita que estoy escuchando a los perros, como bestias, con mucha fuerza, como dice la palabra, enmudecidos, sordos. Y eso son lo que hacen, hermanos, los espíritus malignos, los espíritus, hermanos, inmundos. Bendiciones, vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos por medio de tu palabra que existe esto, mi Señor, mi Padre, mi Rey. Existe esto, mucha gente no lo cree, pero en experiencia propia, Señor, yo sé que todo esto existe, porque donde hay bondad, hermano, entre los hermanos, también, entre los hermanos puede haber lo contrario. Donde hay felicidad entre los hermanos, también puede haber tristeza entre los hermanos. Donde hay bondad, hay maldad. Donde hay espíritu de Dios, hay espíritus demoníacos también en el otro lado.
Señor, esta palabra tal vez mucha gente no lo crea hasta que estén manifestados los espíritus enfrente de ellos con personas endemoniadas, tal vez atribuladas con espíritu y ni saben, Señor. Pero sabemos, Señor, que todo esto está escrito para enseñanza de nosotros. Todo está escrito para enseñanza, hermanos, para mis hermanos y guianza para mis hermanos y para mí, para saber y estar atento ante una situación que se nos puede presentar o manifestar enfrente de nosotros. En el nombre de Cristo se pueden sacar demonios. En el nombre de Cristo pueden sacarse espíritus inmundos. En el nombre de Cristo puede ser liberada la persona. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, por esta palabra. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos, bendiciones. Y nos vemos en la próxima ocasión. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, estamos, hermanos, aquí saludándolos. Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones.